Vamos a comenzar buscando en Hebreos 11:32. Y aquí menciona, como anteriormente, a los distintos personajes que la palabra del Señor nos viene mostrando, ¿no? Aquellos que entran en esta, le decimos, la galería de esos personajes que mostraron su fe a su nación, en su momento, cuando Dios lo levantó, cuando Dios lo usó, mostraron esa fe. Hebreos 11:32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, y así como de Samuel y de los profetas. Bueno, ¿no? Ahí lo nombraba, era más que nada para arrancar esto, ¿no? Sansón, una persona que tiene muchas particularidades. Una de ellas, la que todos conocemos, la que todos, lo primero que se nos viene a la mente cuando decimos Sansón, fuerza. Bueno, increíble esta peculiaridad, porque Dios nos muestra a través de su palabra que no resalta primeramente su fuerza, sino que va a resaltar antes algo que Dios quiere forjar en él. Vamos a buscar Jueces ahora, capítulo 13. Vamos a tratar de leerlo todo. Jueces 13, del 1 en adelante. Gloria a Dios. Dice la palabra: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Otra particularidad que tiene el libro de los jueces es que cada vez que Dios levanta un juez, comienza un ciclo en el que el pueblo de Dios se había apartado de Dios, empezó a hacer lo malo delante de Jehová. Jehová levanta un juez, se encamina el pueblo, pero después ese juez, como todas las personas, muere y el pueblo nuevamente hace lo malo delante de Jehová. Y así el ciclo continúa y continúa. Acá en el relato de Sansón no es distinto, sino que dice, ¿no? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Jehová. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Ahora vamos a explicar un poquito esta palabra. Nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Hasta ahí. Aparece un ángel de Dios a esta mujer que era estéril y viene una promesa, anunciamiento de un hijo que va a ser nazareo. La primer característica que Dios resalta, no resalta a Dios la fuerza, sino que va a cumplir un voto de nazareato, se dice, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Nazareo viene de la palabra hebrea nazir, que es del verbo nazar, que es atar y separar. Es justamente el modo que se emplea esta palabra, es como se ata el trigo. Lo habrán visto en algún momento, que cuando juntan el trigo después de la cosecha, lo atan y lo separan, lo atan y lo separan. Esa es la idea más o menos que quiere decir nazareo, apartado para Dios, ungido, separado exclusivamente para un solo uso, que es el servir a Jehová. Entonces, bueno, una de las características del nazareato lo podemos ver, vamos a buscar Números 6, del 1 al 8.
dice su palabra. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino, de sidra, no beberá vinagre, ni vino, ni vinagre de sidra, no beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, de los granillos hasta el ollejo, no se comerá. Ni la semilla ni la piel se va a comer. Entonces, bueno, el ángel le da esa instrucción a la madre de Sansón, esta mujer que, bueno, no dice su nombre, la esposa de Manoa. Y esa es la instrucción que le da. Más adelante podemos ver que Manoa después ora a Dios. En versículo 8, Jueces 13, versículo 8, dice: entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló mi mujer? Y le dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Miren el compromiso que tenía Manoa, el deseo de hacer correctamente, de que no se le escape ningún detalle. Aun cuando la esposa le contó detalle por detalle todo lo que debía hacer, Manoa quería escucharlo nuevamente, quería cumplir con todo. Y el ángel de Jehová le respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá ni vino, ni sidra, ni comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mande. Entonces Manoa dijo al ángel: te ruego nos permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas mi nombre? Que es admirable. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y su mujer. Pero aconteció que cuando la llama subía al altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y aquel ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, y no nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y personalmente, hermanos, acá este versículo 25 es el versículo más hermoso que vamos a encontrar en este relato. Versículo 25 dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Porque, hermanos, cuando el Señor anuncia su obra y nos llama a nosotros, qué hermoso es cuando se manifiesta en nuestra vida. En el caso de Sansón no especifica cómo se manifestaba, de qué forma se manifestaba. Hoy nosotros ya comprendemos, ya sabemos cuál era el recurso que usaba Dios para manifestarse, ¿no? Pero esta fue
vamos a hacer una especie de, vamos a imaginar esto, el momento más alto espiritualmente hablando de Sansón, porque Dios se manifestaba, lo usaba, se manifestaba en su vida. Continuando en el siguiente capítulo, versículo 1, vamos a ver, ¿se acuerdan que les dije el momento más alto, la cúspide? Bueno, el versículo 1 del capítulo 14 comienza diciendo: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Hasta ahí. Cuando dice, hermanos, descendió, no solamente la palabra de Dios nos está ubicando de forma geográfica, sino que nos está hablando de la condición espiritual de Sansón. Dijimos, él estaba en el momento más alto y comienza diciendo, descendió Sansón. Atentos a esto, a esta palabra descender, porque lo vamos a ver varias veces. Descendió Sansón. Cuando sucede esto, hermanos, ocurre a veces en nuestra vida que nuestra vida espiritual desciende. Estamos en un momento alto en la presencia del Señor, pero llega un momento quizás que nos descuidamos, que no prestamos atención a nuestra vida y descendemos un poquito. Acá, cuando dice descendió, dice y vio. ¿Se acuerdan que dijimos la cualidad que siempre se nos viene a la mente de Sansón es la fuerza? Acá Dios empieza mostrando primero la debilidad de Sansón. Ver. Esta debilidad, hermanos, cuando nuestra mirada está lejos de la voluntad del Señor, lejos del camino, lejos de lo que el Señor quiere que realmente miremos, provoca ese descenso, provoca esa caída en nuestra vida. Descendió. Nos está dando a entender de la condición en la que estaba Sansón. Ya no estaba alto, descendió. Después la palabra vio es algo que lo provocó que se empiece a alejar de Dios. Continuando en el versículo 2, dice, y subió, descendió y ahora subió, en donde estaban los padres, y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Otro detalle, Sansón tenía que destruir a los filisteos. Lo primero que hace es va y se quiere casar con una del enemigo al que Dios tenía que destruir. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Le agradó eso. Se había olvidado, él era nazareo, se había olvidado de qué es lo que realmente le debe agradar. Hermanos, hay veces en nuestra vida que nos olvidamos qué realmente es lo que debe agradar a nuestra vida, qué es lo que realmente tiene que provocar esa alegría en nosotros. Mas su padre y su madre, aclara acá la palabra, no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y aún, hermanos, cuando nuestra mirada, nuestros pies, nuestros caminos estén lejos del Señor, la voluntad del Señor se debe hacer. Aún en esta desobediencia que Sansón quería casarse con una mujer extranjera, Dios quería cumplir su propósito en él. Cuando dice los filisteos dominaban, era que los filisteos habían ocupado gran parte del territorio de Israel. Y convivían prácticamente, usurparon mucho territorio, y convivían prácticamente los filisteos con los israelitas, estaban ahí cerca entre ellos. Ahora, volviendo al versículo 5, dice, y Sansón descendió, esta vez no solo, sino con su padre y con su madre, a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven
que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y descendió otra vez, y descendió pues, y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino. Atentos a esto, hermano, se apartó del camino. Y para ir adelantando un poco, la palabra de Dios a partir de ahora nunca vuelve a decir que Sansón volvió al camino. Se apartó, pero ya no volvió más. Continúa diciendo, ¿no? Se apartó del camino para ver, una vez más, ver el cuerpo del león muerto. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos, se fue comiendo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león, que como dijimos, estaba muerto. Uno de los votos del nazareato es que no debe tocar nada inmundo, no debe comer nada inmundo. Ya a estas alturas Sansón poco le importaba lo que realmente era la comunión con el Señor. El relato de Sansón comienza en el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Esos son 4 capítulos, ¿no? Esos 4 capítulos, de esos 4, 3 se ocupan mostrando el desastre que hace Sansón. En el 13, en el 14 y en el 15, desde el desastre y las consecuencias de la desobediencia, del pecado, del mal caminar con el Señor, aún sabiendo que Sansón era nazareo, que tenía una misión por cumplir, que él debía hacer algo. Continuando, hermanos, con la lectura, estábamos en Jueces 14, versículo 10. Dice, vino pues su padre, donde estaba su padre, vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él, porque no había ningún otro israelita, eran todos filisteos, para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma. Acá todo esto, Sansón se relacionaba más con los filisteos, con el pueblo que debía destruir, que con su mismo pueblo. Él convivía, él estuvo todo ese tiempo en esa fiesta con ellos. E incluso les había propuesto este enigma, este juego para divertirse. Y más adelante vamos a ver cómo ellos mismos, los filisteos, convencen a su futura esposa para que les diga la respuesta de esto. Cuando le dicen la respuesta, Sansón, sabiendo esto, aún teniendo conciencia de esto, les dice, si con mi novilla no arares, no hubieras descubierto la verdad. O sea, él se dio cuenta que, usaron a la esposa para resolver ese enigma. Entonces, ¿qué hizo Sansón? Al 7º día, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, si no araréis con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y ¿qué hizo? Descendió. De donde ya había descendido, descendió aún más a Ascalón, y mató a 30 hombres
de ellos y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual él había tratado como su amigo. Entonces, vemos en estos dos últimos versículos cómo aún en la desobediencia, aún cuando Sansón sigue descendiendo, sigue alejándose de Dios, Dios aún completa, sigue haciendo su obra, porque debía destruir a los filisteos y bueno, el Espíritu de Dios vino a Sansón y destruyó a 30 por lo menos. Hizo parte de lo que debía hacer. Y la mujer que la había tomado, esa mujer que era extranjera, una mujer incircuncisa, una mujer que no debía ser parte del pueblo, se la dieron a otra persona. Dios aún en su misericordia apartó del mal. Pero hasta ahora vemos solamente desobediencia, violencia, muerte, venganza. Pero lo que sí vimos también es que cuando necesitó Sansón de Dios, Dios estuvo. El Espíritu de Dios siempre estaba atento a la necesidad que Sansón tenía. Y hermanos, cuando nosotros tenemos una necesidad, debemos aprender a buscar al Señor. Sansón se valía de su fuerza para arreglar las cosas. Tenía que solucionar algo a la fuerza. Nosotros, hermanos, cuando debemos solucionar algo, no buscar nuestras propias fuerzas, sino buscar del Señor. Que el Señor pueda venir a nuestra vida, que pueda estar en nuestra vida, pero nosotros obedeciéndole, siendo fieles a Él. No busquemos arreglar, hermanos, las cosas con nuestra fuerza, con nuestro intelecto, con nuestra capacidad, sino que busquemos siempre del Señor. Pasemos al capítulo 15. A todo esto, bueno, aconteció, Sansón se va, después vuelve a buscar a la que iba a ser su esposa, le dijeron que no, ya estaba casada con otro, él se enojó, tomó 300 zorras, las prendió fuego, las llevó con una antorcha, prendió fuego todo el sembradío de los filisteos, ellos se enojan, los filisteos suben a buscar a Sansón y los israelitas, el pueblo de Sansón estaba ahí con ellos. Sansón estaba oculto, estaba escondido. Y los israelitas, el pueblo que Sansón debía defender, el pueblo que Sansón debía cuidar, lo tiene que ir a buscar. Imagínense, hermanos, ellos estuvieron esperando, dice que Dios los entregó a los filisteos 40 años. 40 años esperando un protector, un caudillo, aquel que luche por ellos, y este ahora se esconde. Peca, desobedece y se esconde. Y ahora ellos mismos tienen que ir a buscarlo. Imagínense la vergüenza de los padres que tuvieron un hijo, ellos lo criaron, tenés que hacer así. Y ahora el pueblo de Israel lo tiene que ir a buscar, a decirle, che, Sansón, vení, porque nos van a matar a todos. Ahora, si nos olvidamos, ¿para qué estamos acá? No acá, sino para qué estamos donde el Señor nos lleva. Si nos olvidamos de eso, hermanos, nos volvemos un peligro para el resto. Nos volvemos un peligro para quienes nos rodean, porque no estamos cumpliendo lo que el Señor nos pide. Si nos olvidamos de la voluntad del Señor, si nos olvidamos del propósito que Dios tiene en nuestra vida, si estamos en un trabajo es porque el Señor nos llevó ahí. Si estamos en tal barrio es porque el Señor nos llevó. Quiere que hagamos algo. Quiere usarnos. Quizás nosotros, antes de ir al Señor, ya tenemos una capacidad nuestra. Quizás somos muy inteligentes o tenemos una capacidad para hacer determinadas cosas fácilmente, ¿no? Pero el Señor no quiere que nos valgamos de eso, sino de Él. Que busquemos de Él. Para resolver los problemas, hermanos, nosotros debemos buscar plenamente, completamente del Señor. Si en algún momento descendimos, si en algún momento sentimos que nuestra comunión con el Señor
pasó de estar acá a descender un poco, empezar a buscarlo, empezar a tener un compromiso con Él, ver en qué fallamos. No sé si alguna vez le pasó que ir al comedor a buscar algo, llega al comedor, ¿para qué vine? ¿Qué venía a buscar? Y volvemos a veces, ¿no?, sobre nuestros pasos, a ver que yo estaba acá, necesitaba algo. Si nos olvidamos, hermanos, llegamos a un punto de nuestra vida que nos olvidamos para qué Dios nos llevó ahí, que lo busquemos, que volvamos sobre nuestros pasos si es posible, pero que lo busquemos. Como decíamos, Sansón se había alejado del camino y no volvió más. Si, hermanos, en algún momento nos alejamos de ese camino, de ese precioso camino, si en algún momento flaqueamos, que busquemos ser restaurados por el Señor. Que no solamente sigamos caminando, sigamos andando, bueno, en algún momento el Señor me va a librar. Bueno, si llegas hasta acá, bueno, como decimos, hasta acá me ayudó Jehová, Ebenecer, ¿no? Pero no es tan así a veces. Debemos rever nuestros pasos, ver un poco hacia atrás, si es acá donde el Señor quiere dejarnos, si es esto lo que el Señor quiere que hagamos, si es esta la forma que el Señor quiere que nos desenvolvemos. Se dieron cuenta que Sansón fue llamado para liberar a Israel. Y en cierto modo lo hizo, porque mató a algunos filisteos, pero liberar al pueblo no era solamente matar, sino guiar al pueblo, guiar a Dios. Si vemos el ejemplo de algunos otros jueces, ellos guiaban al pueblo, preparaban al pueblo para luchar, para comprometerse con el Señor. Acá Sansón nunca preparó ningún soldado, nunca se molestó en armar algún ejército, ni compartir su testimonio siquiera. Nosotros debemos preguntarnos si nuestro testimonio es conocido por quienes nos rodean, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros vecinos, por aquellos que son cercanos a nosotros. Si nos molestamos siquiera de acercarnos a alguno de ellos, para compartir esto, para compartir lo que el Señor quiere hacer, para compartir ese propósito que no debe ser oculto. Podemos venir un domingo, servir en una actividad, pero podría ser nuestro servicio un servicio a medias, como el de Sansón, que sí, mataba a filisteos, el primero que se le venía lo sacaba volando, pero esa no era la forma, no era la única forma. Era un servicio a medias. Él solo parecía ser suficiente con él mismo, no necesitaba de nadie más. Y a veces, hermanos, nosotros creemos que somos suficientes. Creemos que si Dios nos fortaleció, si Dios nos dio esto, ya está. Nos conformamos con eso. Pero el Señor quiere más. Mientras leía esto, yo decía, imagínense todo lo que hizo Sansón, imagínense si lo hubiera hecho bien. Si hubiera obedecido, si nunca se hubiera apartado, si nunca hubiera descendido. Pero dice la palabra que ellos no sabían que esto venía de Jehová. Aún, hermanos, cuando nos equivoquemos, aún cuando desobedezcamos, aún cuando realmente no estemos haciendo rectamente lo que está bien delante de Dios, el Señor tiene un propósito. Él lo va a cumplir. Siguiendo, hermanos, con Jueces 15, pasamos al versículo 14. Ya todo esto, Sansón estaba oculto en una peña y su parentela, los israelitas, lo fueron a buscar y lo enredaron y se lo llevaron a los filisteos. Dice, versículo 14, y así que vino hasta Lejí, los filisteos
salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Hasta ahí. Y vieron que esta batalla comienza cuando el Espíritu de Dios viene a Sansón. Vieron que cuando Dios ayudaba a su pueblo decía, bueno, y levantaron un altar y llamaron ese lugar Dios proveerá, Jehová Jireh, Jehová, y le ponen el nombre de Dios. Bueno, acá Sansón se olvidó que Dios le había ayudado y le puso Ramat Lehi, que quiere decir el monte de la quijada, o sea, haciendo alusión a la herramienta que él usó en lugar de ver quién lo estaba usando a él. Y hermanos, a veces nuestra mirada está más en la herramienta que nosotros usamos y nos olvidamos que nosotros somos la herramienta que Dios usa. Nos olvidamos que somos nosotros, herramienta en sus manos. No nosotros usando a Dios. No nosotros usando una herramienta para hacer su propósito. Es Dios utilizando nuestra vida. Y dice, continuando, ¿no? Versículo 18. Teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por tu mano de tu siervo, y moriré ahora yo de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces Dios, de nuevo orando, abrió Dios la cuenca que hay en Lejí y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar, algo de Dios, no, En Acore. Nunca se acordó de Dios, nunca honró a Jehová, poniéndole el nombre de un lugar, recordando que ahí Dios sobró, el cual está en Lejí hasta hoy, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. ¿Se acuerdan que les dije? Capítulo 13, Dios cumple su propósito. Él anuncia un hijo y ese hijo nace. Capítulo 14, Dios cumple su propósito. Sansón, el Espíritu de Dios viene a Sansón. Sansón mata a algunos filisteos y aparta a esa mujer. Acá, Sansón viene nuevamente, mata a más filisteos. Sansón ora, clama a Dios. Dios provee agua y dice, recobró su espíritu. Fue reanimado, se animó nuevamente. Y dice, y juzgó Israel en los días de los filisteos 20 años. Hasta acá, hermanos, vimos 13, 14 y 15, los capítulos. Hay desobediencia. Sansón incluso se olvida de cómo Dios obra en su vida, pero Dios sigue cumpliendo su propósito. Al final, Dios cumple su propósito. Siempre el Señor cumple su propósito. El tema es, hermanos, Dios nos llama a nosotros para cumplir su propósito. Y Él lo cumple con nosotros o sin nosotros. Pero mejor que estemos nosotros en ese propósito, ¿no? Lo ideal es que nosotros podamos permanecer en obediencia, que podamos ser fieles, que podamos ser sabios. Como la otra vez le compartía a un hombre, un mecánico, le decía que el camino del Señor no es para cualquiera, es solamente para los valientes.
No es ni siquiera para Sansón, que tenía toda la fuerza del mundo, si se olvidaba de Dios, si se olvidaba de la provisión del Señor, de que el Señor lo usaba, él no podía andar en esos caminos. Vamos a buscar Colosenses 3:23. Versículo muy conocido. Dice, ¿no? Su palabra. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Sansón todo lo que hacía quizás más para él que para Dios. No vemos indicio de querer honrar a Dios en las acciones de Sansón. No había indicio de obediencia, no había indicio de sumisión de Sansón hacia Dios. Y hermanos, nosotros, en cada cosa que nosotros hagamos, debemos humillarnos primeramente, presentarnos con humildad, con mansedumbre. Debemos ser sabios a la hora de presentarnos ante Dios, porque Él es el dador, Él es el que nos da todo lo que necesitamos. Él es el que realmente se encarga de proveer conforme a la necesidad que tenemos. Ahora ocurre algo que no se vio hasta ahora. Sansón clamó a Dios. Se estaba muriendo de sed y le pidió agua a Dios. Miren que el hombre más fuerte de ese momento tenía miedo de morir de sed. Un hombre que no le tenía miedo ni a miles de hombres, tenía miedo de morir de sed. Hermanos, nosotros somos débiles. Tenemos muchas debilidades. Debemos saber reconocer nuestra debilidad ante Dios. Debemos ser sabios, como decíamos, ¿no? Para reconocer esa debilidad y entregarle nuestra vida al Señor. No podemos proceder, hermanos, ocultando una debilidad, ocultando algo que para Dios es obvio. Él conoce todo de nosotros. Él sabe cuál es nuestra debilidad. Quizás podemos ocultárselo a los hombres, pero Dios conoce. Y si esa debilidad en nuestra vida nos es ocasión de caer, como Sansón era al ver, él miraba a una mujer, le llamaba la atención, como decía, el león muerto lo fue a ver, fue a tocar, se olvidó de la voluntad del Señor para con su vida. Esas cosas, hermanos, hacían que se aleje de la voluntad del Señor. Vemos que cambia aún así Sansón. Dice que Dios lo empezó a usar. El capítulo 14 termina diciendo, el capítulo 15 termina diciendo, y juzgó Israel en los días de los filisteos 20 años. O sea, después de toda la macana que se hizo, juzgó 20 años. O sea, fue un juez. Dios lo usó. Pero el capítulo 16 dice, 16 versículo 1, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche en la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche. Sansón, hermanos, Dios lo usó, volvió a estar ahí en lo alto, él juzgó 20 años, se ve que en algún momento se cansó, se fue a Gaza y nuevamente comenzó el descenso. Se fue una mujer que era una mujer que no estaba en los planes del Señor. Si ahora pasamos al versículo 4, dice, después de esto aconteció
que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek. La palabra Sorek, este nombre, significa vino tinto, vino de uvas. Una vez más, Sansón olvidándose de su voto de nazareato, que a esta altura ya ni importa de todas las cosas que hizo, pero es importante mostrar esto, ¿no? Esa mujer se llamaba Dalila. Versículo 5 dice, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, versículo 6, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y Sansón le respondió, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Acá, hermanos, Sansón empieza como a burlarse de ella, pero fíjense que de cierto modo Sansón le explica un poco de verdad hay en todas estas mentiras que dice. Sansón le dice, si me ataran con 7 mimbres, el 7 es un número que representa a Jehová. Entonces los filisteos al escuchar esto debe ser cierto. Entonces iban y lo atacaban. Y así, constantemente, Dalila iba y le preguntaba a Sansón, ¿me engañaste? ¿Cómo? Bueno, mirá, te digo la verdad, es así. Y así empezaba este juego, ¿no? De jugar con el pecado. Hermanos, cuando llega el punto de que no nos damos cuenta y no discernimos entre el pecado, entre el peligro, ya perdemos ese discernimiento, perdemos esa manera de encontrar a Dios, de buscar a Dios. Sansón a esta altura ya estaba completamente lejos de Dios. Y quizás el versículo más triste de todos, ¿se acuerdan? Le habías dicho, el versículo más hermoso de este pasaje era cuando Dios se manifestaba en su vida. Acá busquemos versículo 17. Dice, le descubrió pues todo su corazón. Y cuando, hermanos, descubrimos nuestro corazón al pecado, ya no hay salida. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, y desde el vientre de mi madre, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero acá es lo más triste, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermano, Sansón había desobedecido a tal punto que Dios no es que se fue, no es que lo abandonó, sino que se apartó de él. Cuando en nuestra vida, hermanos, no le damos el lugar que Dios merece, cuando nosotros le damos a nuestro corazón otras prioridades, como decía hoy el hermano, cuando hay otras prioridades que no es el Señor, hermanos,
el Señor no tiene más remedio que apartarse. No se puede ir, no nos puede abandonar, porque Él es misericordioso, pero sí se aparta. En este caso, Dios se apartó y Sansón había perdido ese discernimiento. Había perdido completamente el conocimiento, la noción de que estaba lejos, estaba apartado. Los filisteos los atrapan y miren lo que le hacen, le sacan los ojos. Aquello que era de debilidad de él, miren cómo lo termina, cómo termina Sansón sin ojos. Lo esclavizan y lo usaban como objeto de diversión. Este relato de la vida de Sansón no encontramos solamente como personaje principal a Sansón, sino que el personaje principal era Dios. Siempre fue Dios. Solamente que Sansón quería robarse ese protagonismo. Hermanos, en nuestra vida, ¿le damos ese protagonismo al Señor? En nuestro diario vivir, ¿qué lugar ocupa el Señor en nosotros? ¿Qué protagonismo tiene Dios en lo que hacemos, en las decisiones que tomamos, en lo que pensamos, en lo que nosotros anhelamos? ¿Qué lugar ocupa el Señor? Nosotros no podemos soportar ser protagonistas ni de nuestras propias vidas. No podemos soportar el peso de nuestro pecado. No podemos soportar esa desobediencia. Vamos a buscar Mateo 11, 28. Dice su palabra 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando, hermanos, nosotros queremos ser protagonistas, le estamos diciendo al Señor que queremos soportar el peso de todo. Le estamos diciendo que ya no dependemos de Dios. Ya no necesitamos de su misericordia, de sus bondades. Con nosotros es suficiente. Pero hermanos, su palabra dice que nosotros debemos ir a Él. Cuando estemos cansados, cuando estemos cargados, cuando estemos débiles, en todo momento, buscar de Él. Cuando nosotros le damos el protagonismo al Señor, Él se manifiesta. Él hace su obra. Él cumple su propósito en nosotros y en lo que debemos hacer nosotros. Vimos que el ciclo de Israel en este libro de Jueces es pecar, Dios manda un juez, el pueblo obedece, luego el juez se muere. En la vida de Sansón pasaba lo mismo. Solamente que Sansón descendía y descendía y descendía. Sansón ahora ya no tiene los ojos. A este punto Sansón ya estaba ciego. Él estaba siendo usado como un animal para moler el trigo, para moler las semillas. Ya no estaba para nada cerca del propósito que Dios tenía. ¿Se acuerdan que Dios lo levantó para salvar al pueblo y hoy estaba sometido? Estaba siendo utilizado como un animal, como un objeto de burla. Pero Dios tenía su propósito. Busquemos Jueces 16, ya los últimos versículos para ir terminando.
Jueces 16:28 dice: Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, porque lo habían llevado ya en un momento estaban haciendo como una fiesta los filisteos. Dijeron: traigan a Sansón, vamos a burlarnos de él. Entonces Sansón se apoyó en 2 columnas que había ahí. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa de los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda su casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y juzgó Israel 20 años. Fijémonos que el final de Sansón es donde había comenzado, entre Sora y Estaol. Dios lo había llamado para que viva y juzgue a Israel sobre los filisteos. Sansón decidió morir. Dice: muera yo con los filisteos. Pero Dios lo había llamado a otra cosa. El asunto, hermanos, es que dice, ¿no? En la muerte de Sansón mató más que los que mató durante su vida. Hermanos, cuando nosotros morimos a nuestra carne, cuando realmente aceptamos el propósito de Dios sobre nuestra vida, hacemos que el propósito de Dios se manifieste correctamente. Cuando persistimos con nuestras debilidades, cuando persistimos jugando con el pecado, cuando persistimos alejados del camino que Dios quiere, Dios tiene un propósito y lo cumple, pero no con nosotros. Cuando morimos a nosotros mismos, Dios recién ahí puede obrar con grandes maravillas y milagros.